Buenos días. Les dejo aquí unas breves notas sobre la Meta de Toledo de Lope de Vega. Notas que no pretenden sustituir la clase que ya tuvimos, ni desde luego sus notas de clase, ni la lectura de la obra, por supuesto, ni en absoluto la lectura del artículo que les envié, que habla de todas estas cuestiones más por extenso, las mismas cuestiones de las que voy a hablar aquí de forma muy resumida para que sirva de refresco simplemente. La Meta de Toledo es una de esas obras que nos recuerdan cómo los clásicos, los que llamamos clásicos, que son normalmente imitados durante siglos, convertidos en modelos, en patrones de otros escritores posteriores, a menudo se distinguen paradójicamente por su ruptura de los patrones que estos escritores heredaron, por la ruptura de las reglas, lo que eran las reglas en su momento histórico. En la Meta de Toledo esto se materializa principalmente en torno a cuestiones de identidad, en torno a los temas que en la España de hacia el año 1600 se entendía como cuestiones de identidad, es decir, las que giraban en torno a las tres religiones que se habían practicado en España y que de alguna manera seguían marcando las tres castas étnico-religiosas principales con las que la gente se identificaba, es decir, los judíos, que entonces eran judeoconversos, los musulmanes, que ya eran conversos de moros, los llamados moriscos, a los que se sumaban una cantidad indeterminada de esclavos turcos procedentes del Imperio Turco del norte de África, capturados en guerras, y los cristianos viejos. Recordemos brevemente que la obra se escribe a impulsos de Gaspar Suárez de Franco, que es el antagonista de Hamete en el último acto, es el personaje principal del último acto. Gaspar Suárez de Franco era descendiente de judeoconversos y que con la promoción que le daba esta obra a su carácter de buen cristiano y de moralmente recto, pretendía limpiar la mala fama que su familia, por ser judeoconverso, tenía desde hacía un siglo. Perdón. Es una obra que empieza y termina en paralelismo, en igualdad, en comparación de las diversas etnias que existen, que acabo de mencionar, y que se reconcilian al final en torno al elemento que ha articulado su diferencia, que es la religión. Se reconcilian al final en torno a la religión cristiana únicamente. Ya desde el principio vamos a ver cómo cristianos y moros están en playas opuestas del Mediterráneo, unos en Valencia, otros en Orán, celebrando la misma fiesta religiosa, la fiesta de San Juan Bautista. Los cristianos en Valencia, los moros en Orán, están celebrando al mismo santo, San Juan Bautista. Al final vamos a ver cómo el cristiano, otro cristiano, que es el descendiente de judíos, no lo olvidemos, apadrina el bautismo del musulmán con el nombre del mismo santo, Juan Bautista. Se trata de una reconciliación entre ambos lados difícil, que no ha sido posible por parte de los distintos amos que Hamete ha tenido a lo largo de la obra, pero sí lo es a manos del último amo gracias a la religión. Hamete en ese momento, para aumentar la dificultad enorme, para subrayar la dificultad enorme de esta reconciliación, está siendo ajusticiado por el asesinato de la misma mujer de don Gaspar, inocente víctima de la furia de Hamete, la mujer de don Gaspar, que es su padrino de bautismo. ¿Qué ha pasado entre ese principio y ese final? Bueno, pues ha pasado bastante. Los elementos, muchísimas aventuras, en las cuales, en el primer acto sobre todo, lo que asistimos a la comparación entre las señas de identidad de ambas religiones, de ambos grupos, vamos a decir.
aspectos comunes de la religión, que ya hemos visto, aspectos comunes de su pasión amorosa, bravura militar por parte de los dos y desde luego un odio ancestral hacia el otro por parte de los dos también. En todo son paralelos o iguales. A pesar de que en el segundo acto vamos a comprobar, para nuestra sorpresa, que cuando hay una comparación explícita entre ambos grupos, una comparación cualitativa, el moro siempre resulta superior. Es superior moralmente, es más fuerte, es más valiente y, lo mejor de todo, es más fiel en su religión que el cristiano en la suya. La tragedia, a partir de ahí, se desarrolla de forma convencional en 3 actos, pero de forma poco convencional tiene 3 antagonistas, aproximadamente 1 por acto, frente a un solo protagonista, que es Hamete, es el moro, es el malo, es el ajusticiado. Por lo tanto, para nuestra sorpresa, el moro, el otro, el asesino, el ajusticiado, el que representa o el que debería representar el mal y ser vencido, se convierte en el centro de toda la atención. Vemos su evolución, un poco como he dicho, a lo largo de los 3 actos, que culmina con la declaración, en el tercer acto, la declaración de sus intenciones asesinas y su explicación de cómo ha llegado hasta ahí, resumidas en el magnífico verso en decasílabo: los buenos con agravios se hacen malos. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco recordar simplemente la polimetría de la Comedia Nueva. Recordemos que ahí se utilizan distintos versos para distintos fines y que Lope de Vega mismo explica en otra obra cómo se debe utilizar los distintos versos. Los romances son para las narraciones, las quintillas y las redondillas son para los diálogos, los sonetos son para los soliloquios amorosos, los tercetos se utilizan cuando se trata de dar solemnidad a un discurso, y las octavas reales se utilizan poco, pero en pocos momentos, pero en momentos en que se quiere dar altura heroica, altura épica a un discurso. El caso más claro, que lo hemos visto también en esta clase, es el de Fuenteovejuna, cuando el discurso, cuando Laurencia está animando a las tropas de mujeres para asaltar la casa del comendador y está explicando cómo debe ser y por qué, etcétera, etcétera, está animándolas, utiliza octavas reales. Es el único momento en que se da esa altura épica en la obra. Bueno, pues aquí el único momento, el único personaje que habla en octavas reales es Hamete. Muy interesante. El archienemigo, el malo, es el que habla en verso heroico. Sus asesinatos, de esta manera, en este discurso, en que él explica por qué y qué es lo que va a hacer, no quedan justificados, pero sí quedan explicados. Él, que ha sido, durante el acto primero y el segundo, ha demostrado sobradamente que es el mejor desde el punto de vista moral y desde otros puntos de vista, ha sido maltratado hasta convertirse en lo peor. Tiene que ser eliminado. Y él lo sabe. Y como lo sabe, va a dirigirse hacia la muerte que le espera, pero llevándose por delante a todo lo que pueda para vengarse. Ese es su error trágico, ese es su defecto trágico. Recordemos que esto es una tragedia y el héroe debe tener un montón de perfecciones, pero debe tener por lo menos un error, un defecto, ese defecto trágico que le condena. Esto no es invención de Lope de Vega, no es novedad de Lope de Vega, es estándar en la tragedia griega y en este caso es importante recordar que es Hamete. Hamete se confirma como héroe en el sentido de las dos cosas, que es lo mejor y en el hecho de que tiene un defecto. El error trágico de Hamete es la venganza, es querer vengarse de forma violenta. Es la única no virtud que tiene. En esta idea de que la venganza no es una virtud, abunda el desarrollo posterior de la obra, puesto que ya que Hamete tiene que ser muerto, tiene que ser ajusticiado,
se rompe el ciclo de la venganza mediante ese minuto que Lope le concede de la redención. En el último momento, los dos personajes, Hamete y Gaspar, el viudo, renuncian a la venganza y acceden a reconciliarse. Porque si Hamete ha cometido estos 8 asesinatos por venganza, la muerte de Hamete en el patíbulo también es una venganza de toda la sociedad contra él. Bueno, pues Gaspar Núñez de Franco, recordemos, el judío converso, rompe ese ciclo de venganza. No quiere que sea una victoria, que la muerte de Hamete represente una victoria de una religión sobre la otra, sino una reconciliación de ambas religiones. Y le propone el bautismo ofreciéndole su perdón. Y así sucede. La venganza queda olvidada por parte de los dos, el perdón se impone, la paz y la reconciliación se imponen. La redención, en este caso, facilitada por el propio enemigo y por la religión que debería haber triunfado y no ha triunfado, simplemente ha ofrecido la mano a la reconciliación. Gracias.